ya, con la tercera sesión, ¿ok? Ya. Tercera sesión nos toca revisar el concepto de lenguaje, ¿ok? Vamos a revisar el concepto de lenguaje. Dice, por definición, ¿no? El lenguaje es la facultad exclusiva e inherente del ser humano que le permite comunicar ideas, emociones, deseos, ¿no? Mediante un sistema de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente, ¿no? Lo que quiere decir es que nosotros nos podemos comunicar entre humanos con el lenguaje. Nadie, o sea, no podemos hacerlo con un animal, no podemos hacerlo con una planta. ¿Ok? Acá no vale decir, no, pero mi perro sí me entiende. Tu perro lo que entiende son señales. No entiende las palabras que tú dices. Cuando tú, por ejemplo, le vas al perro, le tiras la pelota para que te la traiga, él no dice, ya, ok, te lo traigo. Ni él te entiende cuando dice, anda, tráeme la pelota. No, entiende las señales que tú le haces para que traiga la pelota. Eso es lo que entiende. No entiende las palabras. El lenguaje es exclusivamente, por eso que sé que es exclusivamente humano. En este caso, lo hablan los seres humanos. Ok, en este caso se usa signos ya establecidos. Es decir, que en este caso son las palabras que nosotros usamos, ¿cómo se llama? Y que conocemos mutuamente, ¿correcto? Que, o sea, todo el mundo lo usa porque ya es algo convencional, ¿correcto? O sea, en lo que les decía cuando les hablaba de los elementos de la comunicación. Si yo te voy a hablar y te voy a hablar portugués, usted no va a entender. Usted no va a entender o que estoy falando. No me han entendido nada de lo que he hablado en ese momento, ¿correcto? Entonces, hay un corte. Entonces, tiene que haber, en este caso, una comunicación donde ambos, en este caso, puedan, ¿cómo se llama? Entender, o sea, por eso que ambos tienen que conocer este código, este sistema de comunicación, ¿correcto? Entonces, ese es el lenguaje en sí. Ahora, características del lenguaje, dice, es racional. Dice, es racional por ser la base del pensamiento que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusiva del ser humano. O sea, nosotros podemos de alguna manera expresar mediante símbolos lo que queremos decir, ¿correcto? O sea, entonces, ese uso exclusivo lo hace de alguna manera racional. Podemos pensar e interpretar de acuerdo a, en este caso, a convencionalidades, ¿correcto? O sea, eh, de un tiempo a esta parte, ¿cuántas cosas hemos avanzado en el mundo de la ciencia? Hemos avanzado un montón. Por ejemplo, una vacuna que antes se desarrollaba en más de 5 años, ahora se ha podido desarrollar en en un año, año y medio. Claro, obviamente con la presión de que tienes una pandemia encima, pero por lo menos o sea, lo que antes se hacía en más tiempo ahora se ha cortado. Y se ha cortado porque en este caso hemos podido, o sea, de alguna manera avanzamos, evolucionamos en el conocimiento y podemos, en ese caso, o sea, poder tener mejores alcances para poder defendernos de ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, esta es la capacidad en este caso, de poder expresar la base o sea, nuestro pensamiento y poderlo compartir, es exclusivamente humano. ¿Correcto? Por eso se dice que es racional. Ahora, es universal, porque todos los hombres lo utilizan para interrelacionarse independientemente de sus diferencias culturales, sociales, geográficas, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, nosotros, por ejemplo, en el Perú mismo, de alguna manera, tenemos culturas distintas, ¿no? La cultura en Lima es diferente a la cultura en Iquitos, a la cultura en Cusco, a la cultura en Puno. Y sin embargo nos podemos comunicar, podemos utilizar el lenguaje, ¿ok? E incluso, de repente, podemos nosotros
mediante un lenguaje común, que sería el inglés, poder, en este caso, relacionarnos con culturas más lejanas, como por ejemplo la china, la japonesa, la australiana, la neozelandesa, o sea, ya en los otros extremos del mundo. ¿Por qué? Porque en este caso ambos podemos, o sea, podemos aprender un lenguaje en común y podemos en este caso interrelacionarnos, ¿correcto? Entonces, por eso se dice que el lenguaje es universal, ¿ya? Porque todos los hombres lo usan, ¿ok? O sea, ya, pero tienen diferentes idiomas. Sí, está bien, tienen diferentes idiomas, pero eso no les impide comunicarse, porque pueden comunicarse en base a un idioma en común, que no necesariamente va a ser el idioma materno, ¿no? Es un idioma universal, en este caso el inglés, entre otros idiomas, ¿no? En este caso ahorita los idiomas de alguna manera de mayor uso son inglés y el chino mandarín. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, de repente no se comunicarán con sus idiomas maternos, pero sí con un idioma externo, un idioma adicional. Otras características del lenguaje es que es biarticulado, es decir, se expresa en unidades menores en unidades portadoras de significado, ¿no? O sea, hay, como les hablaba cuando hablamos de características de la comunicación, ¿no? Decimos que es biarticulado, o sea, hay unidades más pequeñas de las palabras, ¿ok? En este caso, por ejemplo, morfemas, ¿no? Que a su vez están constituidos por fonemas. ¿Correcto? Entonces, en este caso, o sea, por eso se llaman biarticulado porque hay estructuras más pequeñas en las palabras. Es innato por ser, en ese caso, una facultad o capacidad registrada en la naturaleza del hombre. Está genéticamente presente desde que nace como consecuencia de la evolución, ¿correcto? Aunque es una postura que también tiene sus detractores. Hay algunos que dicen que hay ciertas capacidades innatas, pero también normalmente el lenguaje es cultural, o sea, es aprendido de acuerdo a la cultura, al medio ambiente en que te desarrollas, ¿correcto? A ver, algunas funciones básicas del lenguaje, ¿no? Esta es propuesta por el lingüista Carl Bühler. Por ejemplo, la función representativa, ¿ok? La función representativa, en este caso, dice, a esta función se le denomina denotativa o referencial. Se le conoce así, ya, o con el nombre de función declarativa, interactiva o informativa. El emisor trata sobre temas de la realidad y los manifiesta de forma objetiva. Su mayor uso está en las noticias y en los documentos históricos. A su vez, se relaciona con el referente. Ejemplos. El Perú es un país multilingüe y pluricultural. Mario Vargas Llosa es Premio Nobel de Literatura. En los enunciados se aprecia la función referencial del lenguaje. O sea, en pocas palabras, lo que te está diciendo es que esta función sirve más que todo para informarnos, ¿ok? O sea, estas funciones se pueden ver o se pueden verificar en las noticias o en los documentales históricos, ¿correcto? Entonces, función referencial o representativo es cuando quiero informarme de algo, cuando quiero adquirir un conocimiento. La función emotiva o expresiva es la función que se centra en el emisor, pues esta da a conocer sus estados de ánimo, valoraciones subjetivas y emociones. También es llamada función sintomática. Ejemplo, te extraño como no tienes idea. Que tengas un grandioso día. Te adoro cada día más. Que viva el Perú. En los enunciados se aprecia la actitud emotiva del hablante. ¿Ok? Acá eso se centra más que todo en la función del emisor, o sea, en cómo se expresa el emisor, ¿correcto? En la anterior se centraba un poquito más en el mensaje, o sea, en la función representativa. Acá no, acá es más en la función del emisor. La función conativa o apelativa se le conoce también como imperativa o exhortativa. Busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad. Todo a través de
órdenes, mandatos, peticiones, etc. La publicidad también hace uso de avisos presentados por los diferentes medios de comunicación. Ejemplo, cierra la puerta, por favor. Luciana, toma la leche. No botes la basura por la ventana del carro. En los enunciados se aprecia la búsqueda de una respuesta en el comportamiento del lector, ¿correcto? O sea, en este caso, más se centra en este caso, en la conducta del emisor. O sea, nosotros queremos influir en la conducta del emisor, ¿ok? Entonces, por eso o sea, hay, más que todo son órdenes, órdenes para cumplir, ¿correcto? Para cambiar de actitud. Bien, entonces, cuando habla, dice, no, que eso también se da en la publicidad. Claro, por supuesto. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando te dicen, ¿no? Te hablan de la mejor leche, ¿no? La mejor leche, la mejor del Perú. Entonces, de que se te está invitando a que tú compres ese producto. Entonces, está influyendo en la decisión de tus padres para que elijan esa leche sobre otras marcas. ¿Ok? O cuando hablan, en este caso, por decir de promociones, para que puedas cambiar de celular, ¿no? Para que puedas cambiar de operador. O sea, están influyendo en ti mediante sorteos, mediante ciertas dádivas o ciertos premios para que tú puedas cambiar de operador y trabajes con esa empresa. Lo que está más de moda ahora son los avisos políticos. Ok, o sea, tenemos en este caso, perdón, les decía, ahora están de moda en este caso influir en el voto del elector, ¿no? Vota por A, vota por Vero, que tiene no sé qué, no sé cuántito. O sea, te está dando, o sea, te indica quién es en este caso, el político, el que ofrece y te dice qué cosa él va a hacer, si llega a la presidencia, si llega al Congreso. Entonces está influyendo en tus padres o en las personas adultas para que puedan darle el voto a esos candidatos y ellos puedan acceder a cargos públicos, ¿correcto? Entonces, todo eso, o sea, de alguna manera, eso es una función conativa. La función fáctica o de contacto se centra más que todo en el soporte físico de la comunicación, o sea, en el canal, se centra en el canal. En ella, lo importante es la relación que se establece entre el emisor y el receptor para iniciar, mantener o concluir una comunicación. Por ejemplo, aló, ¿estás ahí? 1, 2, 3, probando. ¿Me escuchas? Perdón, hola. En los enunciados se aprecia la intención del hablante en iniciar, mantener o cerrar una comunicación. O sea, de alguna manera es corroborar que efectivamente hay una comunicación entre ambas personas, ¿correcto? Eso se centra en el canal. Función metalingüística o de glosa busca la mejor utilización del código a través de la explicación de su uso. Lo que estoy haciendo con ustedes es función metalingüística. Les estoy explicando, en este caso, las funciones del lenguaje para que puedan usarla mejor, para que puedan entender mejor los usos de este lenguaje. Entonces, esto es lo que es función metalingüística, ¿correcto? Entonces, se emplea para el lenguaje para estudiar, comprender el mismo lenguaje, sus aspectos ortográficos, semánticos, sintácticos o gramáticos, ¿no? Por ejemplo, el sujeto se divide en sujeto y predicado, perdón, la oración se divide en sujeto y predicado, la palabra antojo tiene 3 sílabas, el núcleo del predicado es el verbo, el lenguaje es la facultad exclusiva del ser humano, ¿no? Acá los anuncios presentan una explicación de un aspecto del lenguaje empleando el mismo lenguaje. Lo que estoy haciendo con ustedes es función metalingüística, pues, ¿no? Es función metalingüística, ¿ok? Entonces, a ver, para terminar, la última es la función poética, en este caso, propuesta por Jan Murakowski, agrega una serie de recursos expresivos como la metáfora, las rimas, para llamar la atención de lo que se quiere decir. Se relaciona con el mensaje en la comunicación. Su uso frecuente es en la literatura. ¿Ok? Por ejemplo, me enamoré de las perlas de tu boca. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios.
en las oraciones se presentan recursos literarios para engalanar el mensaje. O sea, en este caso no es una mera expresión de sentimientos como el lenguaje expresivo, sino que acá lo que hacemos es adornar el mensaje, hacerlo mejor para que, para que en ese caso sea recibido mediante o en todo caso, con con mayor sentimiento, ¿ok? Para que se exprese un mayor sentimiento y sea recibido en este caso de otra manera, ¿ok? Entonces, la función apelativa consiste en lograr un cambio de actitud del oyente. Bueno, eso ya lo hemos repasado. Entonces, de alguna manera, las funciones, en este caso, las funciones del lenguaje, ¿ok? Se centran mucho en cada uno de los elementos de la comunicación que anteriormente ya habíamos visto, ¿ok? Entonces, en este caso, o sea, eh, el uso del lenguaje va a depender mucho de las situaciones y del objetivo de la comunicación. Si mi objetivo es en este caso expresar un mensaje engalanado, en este caso más vistoso, sería una función poética. Si mi objetivo es hablarte para que mejores tu uso del lenguaje, estamos hablando de función metalingüística. Si mi función es en este caso corroborar el buen funcionamiento del canal, estoy hablando de una función fática. Si mi función es en este caso influir en el comportamiento del receptor, es una función conativa. Si mi función en este caso es conocer los estados de ánimo, la valoración y las emociones del emisor, es una función emotiva. Y si el emisor en este caso, mi función es expresarte temas de la realidad, o sea, temas del contexto comunicativo, estoy en este caso usando función representativa, ¿correcto? Entonces, el lenguaje o sea, funciona de acuerdo a los objetivos que tengamos nosotros para expresarnos. ¿Correcto? Entonces, son las mismas palabras, pero depende mucho del contexto y en este caso, de lo que queremos hacer, de lo que queremos expresar, de lo que queremos compartir, o de lo que queremos imponer o influir. ¿Ya? Se depende mucho del uso, o sea, del para qué yo me estoy comunicando. Eso es lo que se está refiriendo, ¿correcto? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda sobre las funciones del lenguaje? ¿Ha quedado claro? No, profesor. Sí, profesor. Ok, entonces, bien, en este caso, o sea, ya tenemos, entonces, en resumen, en este caso ya tenemos claro el concepto del lenguaje. De modo que es un lenguaje exclusivo de seres humanos, ¿okay? Para compartir información, sentimientos, ¿ok? Listo. Características, puede ser un lenguaje racional, puede ser un lenguaje universal, ¿correcto? Racional, porque en este caso usamos la base del pensamiento y lo expresamos con nuestros seres, con nuestros pares. Universal, porque lo usan todos los hombres para comunicarse, independientemente del lugar donde estén. Biarticulado, porque las unidades de significado que usamos nosotros a su vez tienen estructuras más pequeñas. Innato, porque hay capacidades que son genéticas propias del hombre. Funciones básicas, la representativa, que trata de la realidad, del contexto de este caso, del momento comunicativo. Función emotiva, que la finalidad es expresar los sentimientos del emisor. La función conativa o apelativa influye en el comportamiento del receptor. Función fática corrobora el buen funcionamiento del canal. Función mental lingüística
expresar, en este caso, información sobre el propio lenguaje para su mejor funcionamiento. Y función poética es, en este caso, mejorar con recursos literarios, en este caso, el mensaje. Muy bien, muchachos, entonces esto ha sido lo que les quería compartir sobre, en este caso, sobre el lenguaje y el funcionamiento del lenguaje. Ok, dentro de 5 minutos vamos a volver a reunirnos para poder compartir la sesión número 4. Ok, muchachos, entonces nos vemos dentro de un rato. Vayan a descansar, relájense, tomen aire un poco. Ok, No, profesor. listo, nos vemos dentro de unos 5 minutos. Chau.